Ciudad de México, 1942. Las calles de Tacuba, un barrio popular de la capital mexicana, eran escenario de la vida cotidiana, vendedores en los mercados, niños corriendo entre casas modestas y vecinos que se conocían de toda la vida. Nadie sospechaba que, detrás de la fachada de un joven estudiante, se escondía uno de los asesinos más célebres de la historia criminal mexicana. Su nombre era Gregorio Goyo Cárdenas Hernández y sería conocido como el Estrangulador de Tacuba. Con apenas 27 años, este hombre pasó de ser un aplicado estudiante de Derecho y Química a convertirse en el protagonista del primer gran caso de asesino serial reconocido oficialmente en México. Sus crímenes no solo estremecieron a la sociedad de la época, sino que también dejaron una huella imborrable en la historia del derecho, la criminología y la prensa mexicana. La historia de Goyo Cárdenas es mucho más que la de un criminal. Es el retrato de un país que oscilaba entre la modernidad y el atraso, entre la moral rígida y la fascinación morbosa. Una historia donde se mezclan violencia, locura, justicia y un inesperado giro de redención que desconcertó a generaciones enteras. México en los años 40. Para entender el caso del Estrangulador de Tacuba, es necesario situarnos en la Ciudad de México de los años 40, un lugar en plena transformación. El país acababa de salir de décadas de inestabilidad tras la Revolución Mexicana, 1910-1920. En los años posteriores, el México posrevolucionario buscaba consolidar sus instituciones, modernizar sus ciudades y proyectar una imagen de progreso. Sin embargo, bajo esa fachada de modernidad, subsistían desigualdades profundas y una moral conservadora que chocaba con las nuevas realidades urbanas. La capital mexicana crecía rápidamente. Sus calles se llenaban de tranvías eléctricos, automóviles y nuevos edificios. La urbanización acelerada provocaba contrastes. En el centro y zonas modernas, las familias de clase media y alta gozaban de cine, teatro y cafés, mientras que en barrios como Tacuba, Tepito o La Merced, la pobreza, la prostitución y la delincuencia eran parte del día a día. La Segunda Guerra Mundial también tenía impacto indirecto. Aunque México estaba lejos del frente, el país se convirtió en aliado de Estados Unidos y participaba en la producción de materias primas para la guerra. Esto generaba empleos, pero también tensiones sociales. Muchos migraban a la ciudad en busca de oportunidades que pocas veces llegaban. Moralidad y crimen. En ese ambiente, el crimen era visto como una amenaza constante. La policía capitalina lidiaba con asaltos, homicidios y conflictos vecinales. Pero nada preparó a la sociedad para lo que estaba por descubrir en Tacuba. Asesinatos múltiples cometidos por un mismo hombre, con un modus operandi cruel y calculado. Hasta entonces, la idea de un asesino serial no estaba definida en México. Se hablaba de criminales peligrosos, degenerados o hombres sin alma. La criminología apenas daba sus primeros pasos como disciplina académica. Por eso, el caso de Goyo Cárdenas marcaría un antes y un después, siendo estudiado por juristas, médicos y psicólogos por décadas. La prensa sensacionalista. Otro elemento clave fue el papel de la prensa. En los años 40, periódicos como La Prensa y Excelsior competían ferozmente por atraer lectores. El morbo vendía, y las crónicas rojas, relatos de crímenes sangrientos, eran devoradas por el público. El caso del Estrangulador de Tacuba llegó en el momento perfecto para este tipo de periodismo. Cada detalle era reportado con tintes dramáticos, desde cómo las víctimas habían sido elegidas hasta la excavación de los cuerpos en el jardín de su casa. La figura de Goyo Cárdenas se transformó rápidamente en un personaje mediático, mitad monstruo y mitad celebridad. Tacuba, al poniente de la Ciudad de México, era un barrio popular de raíces antiguas. Sus calles angostas y casas modestas albergaban a familias trabajadoras, estudiantes y migrantes. A simple vista parecía un lugar común, sin nada extraordinario. Pero en 1942, una casa en particular se convertiría en símbolo del horror, el hogar de Gregorio Cárdenas. Allí, tras muros sencillos y un jardín aparentemente tranquilo, ocultaba los cuerpos de las mujeres que había estrangulado con sus propias manos. La revelación de este macabro secreto no solo conmocionó a los vecinos, sino que también convirtió a Tacuba en sinónimo de terror para toda una generación. A infancia de Gregorio Goyo Cárdenas Hernández, nació el 6 de noviembre de 1915, en la Ciudad de México.
Era hijo de una familia de origen humilde que, como tantas en aquella época, luchaba día a día para sobrevivir en una capital en plena transformación. Desde pequeño, Goyo fue descrito como un niño callado, observador y solitario. Mientras otros niños jugaban en las calles de Tacuba, él prefería pasar horas en silencio, explorando insectos, recogiendo objetos extraños o leyendo los pocos libros que caían en sus manos. Esa inclinación a la soledad fue notada por sus maestros, quienes lo consideraban inteligente pero retraído. Su relación con la familia tampoco fue sencilla. Las crónicas cuentan que su madre era una mujer estricta y dominante, mientras que su padre tenía un carácter más distante. Esa combinación parece haber marcado la personalidad de Gregorio, que creció entre la exigencia y la falta de afecto. Ya desde la infancia, mostraba un rasgo que después sería crucial, una mezcla de curiosidad científica y fascinación por lo macabro. Algunos vecinos relataban que lo vieron diseccionando animales pequeños con una calma inquietante, como si intentara entender sus entrañas. Con el paso de los años, Goyo mostró ser un estudiante brillante. A pesar de las dificultades económicas, se destacó en la escuela, lo que le permitió acceder a una educación superior. Primero estudió química, atraído por los experimentos y la ciencia. Después, ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM, lo que le dio una doble formación, científica y jurídica. Este detalle es fundamental, porque Goyo no era un criminal común. Tenía conocimientos técnicos y académicos que le permitían reflexionar sobre la naturaleza de sus actos, justificar sus decisiones y, más tarde, manipular el sistema judicial con argumentos legales y médicos. Durante sus años universitarios, se hizo conocido entre algunos compañeros por su carácter carismático pero inestable. Podía ser encantador en una conversación y, al poco tiempo, mostrarse frío y distante. Este vaivén de emociones lo hacía impredecible. También empezó a frecuentar ambientes nocturnos, bares, cantinas y zonas donde la prostitución era común. Allí conocía a mujeres vulnerables que años más tarde serían el tipo de víctimas que elegiría para sus crímenes. Primeros indicios de su perturbación. Aunque a simple vista era un joven aplicado y educado, existían señales alarmantes en su comportamiento. Algunos amigos contaban que tenía arranques de violencia repentina, especialmente cuando sentía que alguien lo desafiaba o lo ridiculizaba. Otros señalaban que mostraba un interés excesivo por la sexualidad, algo que en la moral de los años 40 era visto como peligroso y pecaminoso. En sus escritos y diarios personales, que más tarde saldrían a la luz, Goyo revelaba pensamientos obsesivos, hablaba del control, del poder sobre las mujeres y de la idea de que la vida podía ser estudiada y terminada como un experimento. Esa visión fría y casi científica de la existencia humana sería la base de sus crímenes. Los psiquiatras que lo estudiaron posteriormente señalaron que ya desde la juventud mostraba rasgos de psicopatía y esquizofrenia paranoide, falta de empatía, incapacidad de remordimiento, obsesión con el control y la manipulación. Un joven respetable con una vida doble, lo más inquietante de Gregorio Cárdenas era su capacidad para llevar una doble vida. De día, era un estudiante ejemplar, un joven culto que podía hablar de leyes, química y filosofía. De noche, recorría barrios oscuros, rodeado de prostitutas y personajes marginales. Esta dualidad confundía a todos los que lo conocieron. Sus vecinos lo describían como correcto y educado, mientras que las investigaciones posteriores revelaron que ya en esa época practicaba actos violentos contra mujeres. Tacuba, su barrio natal, fue testigo de ese contraste. En las calles donde lo saludaban como un joven educado, él ya comenzaba a tejer la red de engaños y violencia que años más tarde conmocionaría al país. El inicio de la violencia. En el verano de 1942, Gregorio Goyo Cárdenas tenía 27 años y era considerado un joven prometedor, estudiante de Derecho y Química, vecino respetado de Tacuba y, para algunos, un hombre culto y educado. Pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo que pronto revelaría su verdadero rostro. Su mente obsesiva había ido madurando durante años. En sus cuadernos hablaba de experimentar con la vida y la muerte, de sentir la necesidad de someter a las mujeres, de comprobar hasta dónde podía llegar su control.
Era como si su conocimiento de la ciencia y el derecho lo hubiera convencido de que podía jugar con las reglas de la moral y la justicia. Las víctimas. Su primera víctima conocida fue una joven prostituta que trabajaba en los alrededores de Tacuba. Goyo la llevó a su casa con la promesa de dinero y compañía. Allí, en el aparente refugio de un cuarto común, la estranguló con sus propias manos. El acto, lejos de llenarlo de culpa, le produjo una mezcla de excitación y calma. Había cruzado una frontera invisible y no había marcha atrás. Después de matarla, decidió enterrarla en el jardín de su propia casa. Esa elección lo definiría. No necesitaba ocultarse en terrenos lejanos, sino que convertía su propio hogar en una tumba secreta. En los meses siguientes, repitió el patrón. Invitaba a mujeres jóvenes, en su mayoría trabajadoras sexuales o estudiantes vulnerables, las seducía con promesas y una vez dentro las estrangulaba. Sus cuerpos terminaban bajo la tierra de Tacuba, ocultos por plantas y tierra removida. El modus operandi. Los crímenes de Goyo Cárdenas mostraban una mente fría y calculadora. Elegía mujeres en situación vulnerable. Utilizaba la confianza y el encanto inicial para llevarlas a su casa. El estrangulamiento era rápido, con pañuelos o cuerdas, evitando sangre y ruido. Enterraba los cuerpos en su propio jardín, convencido de que nadie sospecharía de un estudiante ejemplar. Lo más escalofriante era la calma con la que actuaba. Después de cada crimen, retomaba su vida normal, asistía a clases, saludaba a sus vecinos, escribía en sus diarios. Era como si llevara una doble existencia perfectamente sincronizada. Al principio, las desapariciones pasaban desapercibidas. Las víctimas eran mujeres pobres, muchas veces sin familia que las reclamara. Pero poco a poco, los rumores comenzaron a crecer. Mujeres pokian kofernodan sipopio aspianzos, len sturman nusaun sipotio pia vistesav. El aporio feuil caraclepinarje clipizapelakie. Nadie sospechaba aún que el joven estudiante, siempre bien vestido y educado, era el responsable, el jardín de los horrores. En total, antes de ser descubierto, Goyo asesinó al menos a 4 mujeres y las enterró en su jardín. Ese detalle, usar su propio hogar como cementerio, se convirtió en la pieza central del mito del estrangulador de Tacuba. Cuando finalmente se reveló la verdad, el país entero quedó horrorizado. La imagen de un estudiante que ocultaba cadáveres en su casa no solo rompía con la moral de la época, sino que también se convirtió en símbolo de un México que empezaba a conocer la figura del asesino serial, el descubrimiento del horror. En agosto de 1942, la calma aparente de Tacuba se rompió. Vecinos comenzaron a denunciar movimientos extraños en la casa de Gregorio Cárdenas. Las quejas hablaban de olores fétidos provenientes del jardín y de mujeres que entraban en la vivienda pero jamás eran vistas saliendo. La policía, inicialmente escéptica, decidió investigar. Lo que hallaron marcaría la historia criminal de México. Al excavar en el jardín de la casa de Goyo, encontraron los restos de varias mujeres enterradas en fosas improvisadas. La escena fue descrita como un cementerio oculto en plena ciudad. La noticia corrió como pólvora. La prensa llegó al lugar y las fotografías de policías sacando cadáveres del jardín aparecieron en primera plana al día siguiente. El país entero conocía ya el nombre del asesino, Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. La captura, tras el hallazgo, la policía detuvo inmediatamente a Goyo. Su reacción sorprendió a todos. Lejos de mostrarse alterado, se entregó con calma. Ante los agentes, confesó los crímenes casi con frialdad científica, explicando cómo había estrangulado a cada mujer y cómo las había enterrado en su jardín. Esa serenidad perturbó a los investigadores. No se trataba de un criminal común, sino de un hombre que parecía justificar sus actos como si fueran experimentos o simples ejercicios de poder. En los interrogatorios, Goyo hablaba con la misma precisión con la que un estudiante de química explicaría una fórmula. Describía las muertes sin remordimiento, como si narrara un procedimiento técnico. Los periódicos más importantes de la Ciudad de México dedicaban portadas enteras al caso. Cada detalle se convertía en morbo. La edad de las víctimas, las confesiones de Goyo, las excavaciones en Tacuba. Algunos diarios lo presentaban como un monstruo inhumano, un degenerado que había destruido la moral de la sociedad. Otros, en cambio, lo describían como un joven brillante que había caído en la locura. El apodo de estrangulador de Tacuba se consolidó en esos días,
repitiéndose en titulares de todo el país. El juicio. El proceso judicial comenzó en 1942 y capturó la atención nacional. La fiscalía lo acusó de múltiples homicidios, presentando pruebas contundentes, los cuerpos hallados en su jardín, los testimonios de vecinos y sus propias confesiones. La defensa, en cambio, buscó declararlo inimputable alegando problemas psiquiátricos. Psiquiatras de la época diagnosticaron a Goyo con esquizofrenia paranoide y psicopatía, condiciones que, según ellos, anulaban su responsabilidad plena. El tribunal se encontraba dividido entre dos visiones: el monstruo frío y calculador, que debía recibir el castigo máximo; el enfermo mental, que merecía tratamiento en lugar de condena. Finalmente fue sentenciado a prisión en Lecumberri, la cárcel más temida de México, conocida como el Palacio Negro. Allí pasaría gran parte de su vida. No un juicio mediático y cultural. El caso del estrangulador de Tacuba no fue solo un proceso judicial, se convirtió en un fenómeno cultural. Escritores, periodistas y criminólogos asistían a las audiencias, fascinados por la dualidad de Goyo, el estudiante brillante y el asesino despiadado. El público, por su parte, se dividía entre el horror y la curiosidad. Miles de personas compraban los periódicos solo para leer las últimas novedades del caso. La figura de Goyo se transformó en un espejo de las contradicciones mexicanas: modernidad científica frente a superstición, justicia frente a espectáculo, crimen frente a redención. En el Palacio Negro de Lecumberri. Tras su condena, Gregorio Goyo Cárdenas fue enviado a la cárcel de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro. Este penal, inaugurado en 1900, era una de las prisiones más temidas de México. Muros altos, pasillos húmedos, celdas abarrotadas y una reputación de violencia constante. Para muchos, Lecumberri era una condena peor que la muerte. Sin embargo, el caso de Goyo fue distinto. Desde el inicio, su fama lo convirtió en un prisionero especial. Guardias, periodistas y visitantes acudían a verlo, intrigados por aquel joven estudiante que había enterrado mujeres en su jardín. El intelectual de la cárcel. En prisión, Cárdenas comenzó a construir una nueva imagen de sí mismo. Aprovechó su formación académica y se presentó como un hombre culto, inteligente y disciplinado. Escribía poemas y ensayos, estudiaba derecho y psiquiatría dentro de la cárcel. Se relacionaba con escritores e intelectuales que lo visitaban, fascinados por su historia. Pronto, pasó de ser visto como un asesino monstruoso a ser considerado un caso de estudio, un ejemplo vivo de cómo un criminal podía regenerarse a través del conocimiento. Algunos periódicos publicaban sus escritos desde prisión, y no faltaban quienes lo presentaban como un símbolo de redención. Pronto, el debate psiquiátrico. Mientras tanto, médicos y criminólogos seguían discutiendo su diagnóstico. ¿Era realmente un enfermo mental o un psicópata manipulador? En entrevistas desde Lecumberri, Goyo se describía como un hombre que había perdido la razón en un momento de su vida, pero que ahora estaba curado. Alegaba que la ciencia, el estudio y la fe lo habían transformado. Este discurso fue alimentado por una parte de la prensa que lo mostraba como un ejemplo de rehabilitación social. Sin embargo, para muchos familiares de víctimas, la idea de que un asesino serial pudiera redimirse era un insulto. La transformación pública. Lo que hizo único el caso de Goyo Cárdenas fue su capacidad para controlar la narrativa. Mientras otros criminales eran olvidados en prisión, él se mantuvo vigente gracias a la prensa. Su imagen de poeta, estudiante y hombre regenerado contrastaba con la realidad de sus crímenes. Logró despertar la curiosidad de intelectuales, artistas y políticos que lo visitaban en Lecumberri. En los años 50 y 60, su nombre seguía apareciendo en los periódicos. Había pasado de ser un símbolo de horror a convertirse en un personaje casi mítico dentro de la cultura mexicana. La liberación. En 1976, después de más de 3 décadas en prisión, Gregorio Goyo Cárdenas fue liberado. Su excarcelación fue vista como un evento histórico. El primer asesino serial oficialmente reconocido en México salía a las calles como un hombre libre. Lo más impactante fue que no salió escondido ni avergonzado. Por el contrario, apareció en la vida pública como si fuera una figura célebre. Fue entrevistado en televisión, dio declaraciones a periódicos y participó en conferencias donde hablaba de su rehabilitación.
El gobierno de la época incluso presentó su caso como un ejemplo de cómo el sistema penitenciario mexicano podía regenerar a un criminal. La polémica. La liberación de Goyo Cárdenas generó un intenso debate en la sociedad mexicana. Algunos lo veían como prueba de que la educación y la disciplina podían transformar a un hombre. Otros lo consideraban una burla a la justicia y un insulto a la memoria de sus víctimas. Lo cierto es que, en lugar de ser rechazado, Goyo fue recibido con curiosidad. Apareció en medios de comunicación, concedió entrevistas y se convirtió en un personaje mediático. Los últimos años de Goyo Cárdenas. Tras su liberación en 1976, Gregorio Goyo Cárdenas vivió una vida sorprendentemente pública. En lugar de ocultarse, buscó espacios para dar su versión de la historia. Se presentaba como un hombre regenerado, un exconvicto que había aprendido de sus errores. Fue invitado a programas de televisión, concedió entrevistas a periódicos y participó en conferencias donde relataba su paso por Lecumberri y su proceso de transformación. Su discurso siempre giraba en torno a la idea de que la educación, la disciplina y la fe podían cambiar a un criminal. Incluso llegó a ser recibido en el Congreso de la Unión, donde fue aplaudido como un ejemplo de rehabilitación social. Esa imagen, sin embargo, causaba indignación entre familiares de víctimas y en sectores de la sociedad que nunca aceptaron que un asesino serial fuera tratado como símbolo de éxito penitenciario. Durante los últimos años de su vida, Goyo vivió en relativo anonimato, aunque su nombre seguía siendo mencionado en libros de criminología, artículos de prensa y debates sobre la justicia penal en México. Murió en 1999 a los 84 años, dejando tras de sí una estela de polémica que persiste hasta hoy. Impacto cultural. El caso del estrangulador de Tacuba trascendió los límites de la criminología para convertirse en un fenómeno cultural y mediático. En la criminología mexicana, fue el primer caso documentado de asesino serial. Estudiosos de derecho, medicina y psicología lo analizaron durante décadas. En la prensa, marcó el auge de la crónica roja y del periodismo sensacionalista, mostrando el poder del morbo en la sociedad mexicana. En la cultura popular, inspiró libros, artículos y hasta representaciones teatrales y televisivas. Goyo Cárdenas pasó de ser un criminal temido a un personaje que encarnaba la dualidad entre monstruo y hombre regenerado. En la política, fue usado como ejemplo de éxito penitenciario, algo que generó controversia y cuestionamientos sobre la justicia en México. El impacto fue tal que, aún hoy, el nombre de Goyo Cárdenas provoca reacciones encontradas. Para algunos, el asesino frío de mujeres indefensas. Para otros, el símbolo de que hasta un criminal puede reintegrarse a la sociedad. Conclusión: la historia de Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, es una de las más fascinantes y perturbadoras del México moderno. Es la historia de un joven brillante que, tras una fachada de estudiante ejemplar, escondía un alma oscura y violenta. La historia de un asesino que convirtió su propio jardín en cementerio. De un criminal que, contra todo pronóstico, fue liberado y celebrado como símbolo de redención. Pero, sobre todo, es la historia de un país que reflejó en él sus contradicciones, el choque entre la justicia y la corrupción, entre la moral rígida y la fascinación por el morbo, entre el castigo y la posibilidad de reinserción. Gregorio Cárdenas fue el primer asesino serial reconocido en México. Sus crímenes marcaron la historia, pero su liberación y posterior exaltación como ejemplo de rehabilitación nos obligan a preguntarnos: ¿puede un asesino redimirse realmente, o la sociedad simplemente eligió olvidar sus crímenes? ¿Qué piensas tú? ¿Fue Goyo Cárdenas un caso auténtico de regeneración o un ejemplo de impunidad disfrazada de justicia? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Dossier Criminal para más relatos reales de crímenes y misterios del mundo.